En Nagua se conoce la historia de Ernesto Estrella, historia contada por Ramón el tractorista. Esta historia no la inventé yo. A mí me la contó un hombre llamado Ramón, un tractorista viejo, de esos que han caminado más monte que carretera, un hombre serio, callado, y que juraba por su madre muerta que todo lo que voy a contar pasó de verdad. Ramón trabajaba arando tierra por esa tira maldita, una franja de campo que cruza los jengibres, pasa por la Gorda, se mete por el Yayal, y termina perdiéndose por los Telosos y el Yayal. Dicen los viejos que esa tierra no es normal, porque allí el monte no suena igual, los grillos se callan de golpe y el aire se pone pesado, como si alguien estuviera caminando detrás de uno. Ramón decía que no era uno, que eran dos hombres, vistos en distintos lugares, a distintas horas, pero siempre con la misma señal, el sonido de una cadena arrastrándose. No se veía nada, pero se escuchaba. Mientras Ramón regresaba del trabajo, un hombre apareció caminando por los jengibres. No montaba caballo. No andaba burro. Venía a pie, con sombrero viejo, ropa oscura y la cabeza baja. Cuando alguien le preguntó, ¿y usted de dónde viene, compay? El hombre respondió con una voz seca, una voz que no parecía humana, vengo de donde Ernesto Estrella, y voy para donde Juan Tirado, a buscar 40 novillos que tengo mejorados. Y siguió caminando. Pero lo extraño no era lo que decía, era lo que arrastraba. Una cadena larga, pesada, que iba raspando la tierra, las piedras, la calle misma. Clan. 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 La gente se escondía en sus casas. Cerraban puertas. Apagaban velas. Nadie miraba por la ventana. Porque el que miraba, no amanecía igual. Ramón juraba que el hombre no dejaba huellas, pero la cadena sí marcaba el suelo. Dicen que no caminaba, se deslizaba. A veces lo escuchaban en la Gorda. Otras veces, al mismo tiempo, alguien juraba haberlo oído en el Yayal. ¿Cómo podía estar en dos lugares a la vez? Los viejos empezaron a decir lo que nadie quería aceptar, eso no es un hombre, eso es el diablo caminando los campos. Decían que el diablo no corría, porque no tenía prisa. Que caminaba despacio, para que el miedo creciera. Cada vez que pasaba por un campo, algún animal amanecía muerto. Una vaca sin sangre. Un becerro con los ojos abiertos. Un caballo sudado como si hubiera corrido hasta morir. Y siempre, el sonido de la cadena. Ramón contó que una noche, mientras araba tarde, el tractor se le apagó solo. El monte quedó en silencio. Entonces lo escuchó. Clan. 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 La cadena venía arrastrándose por la calle. Ramón quiso prender el tractor, pero el motor no respondió. Y entonces escuchó la voz, justo detrás de él, Ramón, dile a la gente que no me sigan nombrando. Ramón no miró. Cerró los ojos. Rezaba sin voz. Cuando volvió el sonido del monte, la cadena ya no se oía. Pero en el suelo, detrás del tractor, había una marca larga, como si algo pesado hubiera pasado por allí. Desde ese tiempo, la gente del lugar dice que cuando cae la noche y el viento sopla raro, todavía se escucha la cadena. Nadie ve nada. Nadie sale. Solo escuchan. Porque el diablo no se aparece para que lo vean, se aparece para que lo recuerden. Y aún hoy, los viejos dicen, no caminen solos por esa tierra, porque el que escucha la cadena, después de aquel encuentro, Ramón no volvió a ser el mismo. El hombre que antes silbaba mientras manejaba el tractor, comenzó a mirar por encima del hombro, como si algo lo siguiera incluso de día. Porque lo peor de la tira maldita no era escuchar la cadena de noche, sino que a veces sonaba a pleno sol. Un mediodía, mientras el calor partía la tierra y los perros buscaban sombra, la gente del Yayal escuchó el sonido. Clan. Clan.
Clan. No había brisa. No había nubes. No había razón. Una mujer dejó caer el caldero. Un niño se tapó los oídos. Los animales comenzaron a bramar sin verse nada. Y entonces alguien lo dijo en voz alta, como si al nombrarlo lo llamara: ese no es un muerto, ese es el diablo haciendo inventario. Porque cada vez que pasaba, mencionaba nombres. Siempre nombres reales. Vengo de donde Ernesto Estrella. Voy para donde Juan Tirado. Gente que existía. Gente que tenía ganado. Gente que después de eso perdía animales, o perdía el sueño, o perdía la cabeza. Un hombre juró haberlo visto de lejos. No de frente, porque nadie que lo viera de frente quedaba bien. Dijo que el cuerpo parecía humano, pero la sombra no coincidía. La sombra se movía con retraso, como si viniera de otro mundo. Y la cadena, no estaba amarrada a nada. Arrastraba sola. Ramón contó que una noche, el sonido se detuvo frente a una casa. No siguió. No se alejó. Solo se quedó ahí. La familia rezaba adentro. Padres, hijos, abuelos. Todos temblando. Hasta que la cadena respondió. Porque alguien, en su miedo, preguntó en voz alta: ¿quién anda ahí? Y desde afuera, con una voz que parecía venir del suelo, respondieron: el que cobra lo que es suyo. A la mañana siguiente, el dueño de la casa amaneció enfermo. No tenía fiebre. No tenía heridas. Solo repetía una frase: yo escuché la cadena, yo escuché la cadena. Nunca volvió a trabajar el campo. Desde entonces, la tira maldita quedó marcada. Los tractoristas evitan pasar de noche. Los animales no cruzan solos. Y cuando alguien escucha un sonido metálico arrastrándose por la tierra, nadie pregunta. Porque todos saben que el diablo no viene a buscar almas, viene a reclamar lo que ya le prometieron, aunque nadie recuerde cuándo. Y todavía hoy, cuando el viento sopla raro por los jengibres, por la gorda, por los naranjo el yayal, por los telosos y el drago, la gente baja la cabeza, aprieta los dientes y espera. Porque la cadena siempre vuelve a pasar, la tierra maldita de los jengibres. Ernesto Estrella y Juan Tirado. Ernesto Estrella y Juan Tirado no eran gente mala. Eran hombres de campo, trabajador de esos que se levantan antes que el sol y se acuestan cuando el monte se queda callado. Aquella tarde salieron caminando juntos por los campos que unen el yayal con los jengibres. Iban revisando cercas, hablando de ganado, de tierra y el pacto que habían hecho, que estaba cerca de los 40 novillos que habían engordado bien y que pensaban mover en unos días. El sol iba cayendo, y cuando el sol cae en esa zona, quema el monte, cambia. Se pone negro, los pájaros se van primero. Luego el viento se queda quieto. Y por último, llega el silencio. Juan fue el primero que lo sintió. Ernesto, ¿tú oyes eso? Ernesto se detuvo. Al principio no oyó nada, pero entonces llegó. Clan. 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 No venía del frente. No venía de atrás. Venía de todas partes a la vez. Eso no es vaca, dijo Ernesto, ni yunta, eso es hierro. La cadena sonaba despacio, como si quien la arrastrara supiera que tenía tiempo de sobra. Juan quiso apurar el paso, pero las piernas no le respondían. Sentía el cuerpo pesado, y recordó el pacto como cuando uno sueña que corre y no avanza. Entonces lo vieron. Un hombre caminando por el borde del campo. Sombrero viejo. Ropa oscura. La cabeza baja. No caminaba como los vivos. Se deslizaba. Cuando pasó cerca de ellos, la cadena dejó una marca profunda en la tierra, como si el suelo fuera blando. Ernesto tragó en seco y preguntó: Buenas noches, compay, ¿usted anda solo?
El hombre se detuvo. Levantó un poco la cabeza y con una voz que parecía venir de debajo de la tierra dijo, vengo de donde Ernesto Estrella, y voy para donde Juan Tirado. A Juan se le fue la sangre de la cara. ¿Y a qué va? Preguntó temblando. El hombre sonrió, con diente afilado, pero no con la boca, con la sombra. A buscar lo que es mío. 40 novillos, que tú prometiste bien mejorados. La cadena sonó más fuerte. Clan. 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 Ernesto quiso persignarse, pero el brazo no le subía. Juan cerró los ojos y comenzó a rezar en voz baja. Diciendo Dios que es hecho cuando los abrió, el hombre ya no estaba. Solo la marca de la cadena, larga, profunda, cruzando el campo. Esa noche, ninguno de los dos durmió. A los pocos días, los novillos comenzaron a enfermar sin razón, pero no los 41 se cayó seco. Otro amaneció con los ojos abiertos, mirando a la nada. Y cada madrugada, desde lejos, se escuchaba. Clan. 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 Ernesto y Juan entendieron tarde que el hombre no estaba pidiendo. Estaba avisando. Porque el que escucha la cadena y sabe que lo llaman por su nombre, ya fue contado. Y desde entonces, nadie vuelve a caminar de noche por esos campos. Porque el diablo sigue haciendo su recorrido. Viene de donde uno, y va para donde el otro. Arrastrando la cadena a la pérdida de los 40 después de aquella noche, Ernesto Estrella y Juan Tirado dejaron de caminar los campos cuando caía el sol. Pero el campo no se deja abandonar tan fácil. Los 40 novillos comenzaron a comportarse raro. No comían juntos. No se acercaban al agua. Se quedaban mirando hacia el monte, todos al mismo tiempo, como si alguien los estuviera llamando sin voz. Una madrugada, el mayoral llegó corriendo. Don Ernesto. Los animales no están completos. Salieron con linternas, con perros, con miedo. El potrero estaba abierto, pero ninguna cerca estaba rota. Los postes seguían firmes. El alambre intacto. Solo había una cosa fuera de lugar, faltaban 40 lo que siempre la apartabas la tierra. El suelo estaba marcado por una línea larga y profunda, como si algo pesado hubiera sido arrastrado desde el centro del potrero hacia el monte. La cadena, susurró Juan, es la cadena. Comenzaron a contar. 1, 2, 3. Faltaban 40. No uno. No 5. Todos. Los perros no quisieron seguir el rastro. Se sentaron, gimieron, y se devolvieron con la cola entre las patas. Siguieron a pie. La marca cruzaba la gorda, se metía por el yayal, y desaparecía entre los jengibres, como si la tierra se hubiera tragado el camino. Mientras caminaban, el campo empezó a recogerse. No cayó noche de golpe, fue como si el día se cerrara. El viento se apagó. Los insectos dejaron de sonar. El monte se quedó quieto. Y entonces se oyó. Clan. 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 Más cerca que nunca. Ernesto cayó de rodillas. Devuélvelos, son mi trabajo, son mi vida. La cadena se detuvo. Y una voz, esa voz que no tiene garganta, respondió desde la oscuridad, lo trabajado en tierra santa se cobra completo. Juan sintió que el suelo vibraba. No como temblor, como pisadas que no se veían. En el claro del monte, los vieron. Los 40 novillos estaban ahí, parados, en silencio. No mugían. No se movían. Tenían los ojos abiertos y la mirada perdida, pero no dejaron huella. La cadena pasó entre ellos, uno por uno, fueron cayendo. No hubo sangre. No hubo ruido. Solo el golpe seco del cuerpo contra la tierra.
Tun, tun, tun. 40 veces. Cuando todo terminó, el campo volvió a respirar. El hombre del sombrero caminó despacio, arrastrando la cadena, y antes de perderse dijo, ya quedaron recogidos los campos. A la mañana siguiente, no había animales. No había cuerpos. No había huellas. Solo el terreno aplastado y una línea profunda cruzando la tierra. Desde ese día, Ernesto cerró sus potreros. Juan dejó lo poco que le quedaba. Y la gente del lugar aprendió la lección: cuando el campo se recoge solo, no es la naturaleza. Es alguien pasando lista. Y todavía hoy, cuando el monte se queda callado y el aire se pone pesado, los viejos dicen en voz baja, ya viene el de la cadena, mejor no contar ganado esta noche. Después de la pérdida de los 40 novillos, nadie volvió a ver a Ernesto Estrella caminar solo por los campos. Dicen que envejeció de golpe. Que hablaba poco. Que por las noches se sentaba en el portal a mirar hacia la oscuridad, como esperando algo. Juan Tirado se fue del lugar. Vendió la tierra. Nunca explicó por qué. Pero antes de irse, le dijo a un vecino una sola frase: el campo no se quedó vacío, quedó contado. Con el tiempo, la marca de la cadena desapareció del suelo, pero no del recuerdo. Porque hay noches en que los perros vuelven a aullar sin razón. Las vacas se aprietan contra las cercas. Y el viento trae un sonido metálico que no pertenece a este mundo. Clan. 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 Los viejos no se asoman. Los jóvenes no preguntan. Todos saben que cuando ese sonido regresa no viene a asustar. Viene a recordar deudas viejas. Ramón, el tractorista, el mismo que contó esta historia, dijo algo antes de morir. Lo dijo bajito, como si alguien pudiera escucharlo: el de la cadena no terminó ahí, solo cerró ese recorrido. Porque el diablo no anda perdido. Él camina de nombre en nombre, de campo en campo, por lugares donde alguien juró algo y no cumplió. Y cuando el monte se queda callado, y la noche se pone espesa, no es el miedo. Es que ya viene caminando. Advertencia final: si tú que escuchas esta historia vives cerca del campo, si tienes animales, si alguna vez prometiste algo mirando la oscuridad, no salgas cuando escuches la cadena. No cuentes el ganado de noche. Y sobre todo, no preguntes quién anda ahí. Porque el que responde ya sabe tu nombre. Aviso para la próxima historia: en el próximo relato de Susurro del Más Allá, vamos a seguir el rastro de la cadena. Hasta un lugar donde no se perdió ganado, se perdió una familia entera. Un pueblo donde el camino amanece marcado y nadie recuerda haber oído nada. Pero todos saben que alguien pasó. Si no quieres perderte esa historia, suscríbete, activa la campana, y acompáñanos. Porque aquí no contamos cuentos. Aquí contamos lo que todavía camina de noche. Este es Susurro del Más Allá.